Veamos ángulos de deflexión. Para esto nos vamos a apoyar en el libro de topografía en su edición 14ª del autor Paul Wolf, en la cual nos dice: un ángulo de deflexión es un ángulo horizontal medido a partir de la prolongación de la línea anterior a la derecha o a la izquierda hasta la línea siguiente. Otros autores conocen a este ángulo también como ángulo de giro. Veamos algunos de sus ejemplos. Acá tenemos la línea E y F. Su prolongación se muestra de manera segmentada. A partir de acá tenemos un ángulo de deflexión de 12 grados, 15 minutos, 10 segundos, que gira sobre el punto F. Para poder diferenciar que va en sentido de las manecillas del reloj, le coloca R de derecha. Otro ejemplo tenemos la línea F y G. Su prolongación se muestra de manera segmentada. A partir de acá tenemos un ángulo de deflexión de 16 grados, 20 minutos, 27 segundos, que gira sobre el punto G. Para poder diferenciar que va en sentido contrario a las manecillas del reloj, le coloca L de izquierda. Otros autores creen prudente asignar signos: positivo para derecha y negativo para izquierda. Como se puede ver, este ángulo va de 0 a 180, 0 ubicando la prolongación de la línea anterior y 180 ubicando su posición. Este libro, aparte de ofrecer contenido teórico, también nos ofrece la metodología para poder realizar este trabajo. Podemos realizar un ejemplo parecido en AutoCAD. Para ello he trazado líneas continuas pero independientes. Para los ángulos de deflexión necesitamos de una línea hacia atrás y una dirección, en este caso el tramo AB. Vamos a ir en un sentido de izquierda a derecha. Para los ángulos de deflexión nos vamos a apoyar en los estilos de dimensión, para ello D y espacio. He creado dos tipos de estilo, uno hacia la izquierda y otro hacia la derecha. Como se puede ver en el ejemplo, necesitamos de un ángulo de deflexión que vaya hacia la derecha para poder ubicar el tramo BC. Seleccionamos y cerramos la ventana. Con el comando DAN seleccionamos la línea hacia atrás, luego la línea hacia adelante para encontrar el ángulo de deflexión. La prolongación de la línea AB se muestra de forma segmentada. Luego tenemos el ángulo de deflexión en grados de derecha y el signo positivo, además de que se está mostrando con un símbolo el sentido del ángulo de deflexión. Para poder ubicar el punto C también se necesita de la distancia, en este caso 100 metros. El siguiente ángulo de deflexión va a tomar como línea hacia atrás el tramo BC. Y como se ve en el ejemplo, necesitamos de un ángulo de deflexión que vaya en sentido opuesto a las manecillas del reloj para poder ubicar el tramo CD. De espacio y seleccionamos hacia la izquierda. Cerramos la ventana y con el comando DAN seleccionamos la línea hacia atrás y luego la línea hacia adelante. De la misma manera, la prolongación de la línea hacia atrás se muestra de manera segmentada, luego el ángulo de deflexión y de izquierda y el signo negativo. Si tomáramos el sentido opuesto, es decir, de derecha a izquierda, vamos a tener ángulos de deflexión con la misma abertura angular, pero de sentido contrario. Por ejemplo, para ubicar el tramo CD, vamos a necesitar un ángulo de deflexión que vaya hacia la derecha. Para esto escogemos derecha y cerramos la ventana. Con el comando DAN, línea hacia atrás, línea hacia adelante y ubicamos el ángulo de deflexión. Como se puede ver, misma abertura angular pero de sentido contrario. Algo similar ocurre en el punto B. Para ubicar el tramo BA se necesita de un ángulo de deflexión que vaya hacia la izquierda. Para esto seleccionamos izquierda, cerramos la ventana con el comando DAN, línea atrás, línea adelante y ubicamos el ángulo de deflexión. Como se puede ver, misma abertura angular pero de sentido contrario. Son iguales porque son opuestos en el vértice B.
Otra manera de ubicar los lados sería mediante los rumbos. Con el mismo ejemplo, en el sentido de izquierda a derecha, para el punto A se encuentra en el primer cuadrante utilizando un rumbo noreste. Para el punto B necesitamos un rumbo sureste. Y finalmente para el punto C, que se ubica igual en el primer cuadrante, necesitamos un rumbo noreste. Utilizando ya el programa Civil 3D, lo que podemos hacer es ubicar puntos mediante los ángulos de deflexión y distancia. Para esto vamos a asumir el sentido de izquierda a derecha y necesitamos una línea hacia atrás, el tramo AB. Luego nos vamos a punto, creación de punto, comandos diversos y ángulo de deflexión. En la base de comandos nos pide seleccionar una línea. Nos vamos a acercar a este extremo para poder definir el sentido. Como se puede ver en pantalla, tenemos un punto hacia atrás, la estación y el punto hacia adelante. Por defecto me muestra un ángulo hacia la derecha y es el sentido que necesitamos en este punto. Vamos a escribir el ángulo de 47.1165. Enter. Luego me pide la distancia para poder fijar el punto, en este caso 100. Este punto va a tener la descripción de la letra C, pero no va a tener elevación. De esta manera se crea el punto. Ahora me pide la orientación de la línea hacia atrás. Va a ser hasta este punto. Se abre el ángulo de deflexión, pero en este caso necesitamos un ángulo que vaya hacia la izquierda. Para ello vamos a colocar C y Enter. De esta manera se modifica el sentido y podemos escribir el ángulo. Este ángulo es de 32.1373. Enter. Y la distancia es 60 metros. Este punto va a tener la letra D y también no va a tener elevación. Una vez más, Enter. De esta manera ubicamos los puntos y podemos trazar con una polilínea. Enter para salir. Ángulo de deflexión en caseteras. Para esto nos vamos a basar en el libro del ingeniero Jane Cárdenas Grisales. Deflexión de una curva circular simple. Se lo utiliza para la localización o replanteo de las curvas circulares simples en el terreno, por el método de los ángulos de deflexión. Hoy en día existen instrumentos sofisticados en el área de topografía y geodesia, que nos permiten ubicar o replantear elementos geométricos en base a coordenadas. Pero podemos aprender este método de manera teórica. Veamos su definición. Se denomina ángulo de deflexión delta de una curva al ángulo formado entre cualquier línea tangente a la curva y la cuerda dirigida desde el punto de tangencia a cualquier otro punto P sobre la curva. Luego nos muestra la figura 3.5. En esta figura lo que podemos ver es la ubicación de una curva circular simple. Como sabemos, los alineamientos son tangentes a la curva en el punto PC y PT. Si dirigimos una cuerda desde el punto de tangencia a cualquier otro punto sobre la curva, es decir, desde PC hasta P1, vamos a encontrar los lados que conforman la abertura del ángulo de deflexión delta 1. De la misma manera existe una tangente en el punto Q. Si dirigimos una cuerda desde el punto de tangencia a cualquier otro punto sobre la curva, es decir, desde Q hasta P2, vamos a conformar los lados para la abertura del ángulo de deflexión delta 2. Luego nos explica que por un teorema de geometría se sabe que el ángulo de deflexión es igual a la mitad del ángulo central. En este caso, delta 1 es igual a la mitad del ángulo π1, es decir, π1 medios. También va a ocurrir lo mismo para el ángulo de deflexión delta 2. Delta 2 va a ser igual a π2 medios. Esto porque los lados que conforman estos ángulos son perpendiculares entre sí. Por ejemplo, para el ángulo de deflexión delta 1, el lado PC-PI es perpendicular
al lado OPC del ángulo Φ1 medios. También el lado PCP1 es perpendicular al lado o al punto A del ángulo Φ1 medios. Lo mismo va a ocurrir con el ángulo de deflexión delta 2. El método más usual para poder calcular y deflectar una curva es a partir del principio de curva, del punto PC. Para esto el libro presenta dos casos. El primer caso es cuando la abscisa del PC es redonda y la longitud de la curva es igual a un número exacto de cuerdas unidad. Este caso es muy poco común y lo coloca acá para poder entender con mayor facilidad el método de ángulos de deflexión. Sin embargo, nos vamos a basar en el segundo caso. El segundo caso es cuando la abscisa del PC es fraccionaria y la longitud de la curva no es igual a un número exacto de cuerdas unidad. Este caso es más general. Lo más probable es que lleguemos con una abscisa fraccionaria al punto PC. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos una abscisa de 2 km más 423.873 metros para el punto PC. Para una cuerda unidad de 5 metros necesitamos que la abscisa sea múltiplo de la cuerda unidad. En este caso necesitamos de la abscisa de 2 kilómetros más 425 metros. La diferencia entre la abscisa del PC y la abscisa múltiplo de la cuerda unidad es de 1.124 metros. Como se puede ver, esta cantidad es menor que la cuerda unidad, por lo cual la vamos a denominar subcuerda. Para poder hallar los ángulos de deflexión de la subcuerda, nos vamos a apoyar de los ángulos de deflexión por metro. Para encontrar los ángulos de deflexión por metro necesitamos armar la siguiente relación. Sabemos que para una cuerda el ángulo de deflexión es igual a la mitad del ángulo central. En este caso el ángulo central es el grado de curvatura. Luego, para una distancia cualquiera necesitamos saber qué ángulo de deflexión se necesita. Despejando x de esta relación de 3, tenemos esta relación, donde d asume el valor de 1. Simplificando, tenemos esta fórmula, que la llamaremos d minúscula. Lo más importante de esta fórmula es que las unidades es de grado sobre metro. Multiplicado a cualquier longitud, vamos a poder encontrar el ángulo de deflexión necesitado. Veamos un ejemplo, el ejemplo 3.3. Nos vamos a enfocar en el inciso D. Nos pide las deflexiones. Para esto, veamos la abscisa del punto PC. Tiene 2 kilómetros más 423.740 metros. Una cuerda unidad de 10 metros. El trazado sería el siguiente. Yo ya lo he realizado en AutoCAD Civil 3D. Luego, para tener una abscisa múltiplo de la cuerda unidad, se necesita de la abscisa de 2 kilómetros más 430 metros. Restando la abscisa del PC, vamos a tener una cantidad de 6.260 metros. Luego, en función de la cuerda unidad y del radio, vamos a hallar el grado de curvatura. Vamos a manejar cantidades en grados y con 6 decimales. Como sabemos, el ángulo de deflexión de una cuerda es igual a la mitad del ángulo central, en este caso la mitad del grado de curvatura. Luego vamos a hallar el ángulo de deflexión por metro. Vamos a sustituir el grado de curvatura y la cuerda unidad obteniendo esta cantidad. Lo más importante es que está en unidades de grado sobre metro. El primer ángulo de deflexión que vamos a marcar va a estar en función de la cantidad de 6.260, que era la diferencia de las abscisas. Con esto vamos a encontrar una cantidad entera de 2 kilómetros más 430 con un punto sobre la curva. Vamos a multiplicar por d para poder hallar su ángulo de deflexión. Esto es 6.260 por 0.409604. Esta cantidad está en grado, ya que las longitudes se simplifican. Ahora vamos a llamar a los comandos transparentes. Para ello voy a arrinconar esta barra, clic derecho sobre espacio vacío, CD y comandos transparentes. Vamos a marcar por medio de polilíneas. Llamamos al comando polilínea, seleccionamos este icono de deflexión y distancia. Nos pide seleccionar una línea
vamos a seleccionar este segmento que termina justo en el punto PC. Marcamos el sentido y seleccionamos el ángulo de deflexión, en este caso 2.564121. Enter. Para tener más exactitud nos vamos a pasar de la curva circular simple, por ejemplo en este punto. Escape, se nos marca el inicio de la polilínea y la vamos a unir con la estación PC. La idea es colocar segmentos para luego unir con una polilínea en las intersecciones y así encontrar los puntos sobre la curva. Para el siguiente ángulo de deflexión corresponde a la cuerda unidad y es esta cantidad. Vamos a sumar a esta cantidad encontrada anteriormente solo con 6 decimales, 4.096044. Enter. Luego llamamos a comando polilínea, seleccionamos este icono, seleccionamos el segmento, marcamos el sentido y colocamos 6.660165. Enter. De la misma manera vamos a sobrepasar la curva circular simple, por ejemplo en este punto hacemos un clic y escape y lo unimos con el PC. De esta manera los siguientes ángulos de deflexión que corresponden a la cuerda unidad lo voy a llenar de manera interna para no hacer muy largo el video. En la medida que nos acerquemos a punto PT nos vamos a dar cuenta que la última cuerda desde el punto de intersección hasta el punto PT va a ser menor a la cuerda unidad, en este caso es 6.984. Para conocer su ángulo de deflexión tenemos que multiplicarla por D. Este producto lo tenemos acá y este es su resultado. Para poder sumar al ángulo de deflexión anterior vamos a considerar de la misma manera 6 decimales. Esa suma la tenemos acá y este es su resultado. Antes de analizar este último resultado veamos el gráfico. Recordemos la definición de ángulo de deflexión. Desde el punto de tangencia, que en este caso va a ser PC, hasta cualquier otro punto sobre la curva. En este caso va a ser el final, es decir, el punto PT. La vamos a unir con una polilínea y le vamos a cambiar el color. Ahora, estos lados conforman la abertura del ángulo de deflexión y a la vez este ángulo de deflexión es igual a la mitad del ángulo central. Este ángulo central de la curva circular simple por geometría se repite en este ángulo y es de 60 grados. Es decir que el ángulo de deflexión de la cuerda larga es de 30 grados. Si vemos este último resultado y le sacamos grados, minutos y segundos, vamos a obtener el error de cierre angular, que es de 3.8124 segundos. Esto se debe a la cantidad de decimales asumidos o al redondeo de estos. Ahora, lo último que podemos hacer es unir con una polilínea desde el punto PC a la intersección de cada segmento con la curva circular simple. Tenemos que acercarnos hasta llegar al punto PT. Le vamos a cambiar de color. Luego podemos medir, por ejemplo, esta cuerda debería dar 10 unidades. Si unimos desde los extremos con el punto O, podemos encontrar el grado de curvatura y tendría que ser igual a la cantidad encontrada anteriormente, por lo que se ve varía solo en el sexto decimal.